tema estamos revisando? Termoquímica. Ajá, termoquímica. ¿Qué hemos estado trabajando? Ese tema. Así, algo breve, rápido. Estábamos viendo los diferentes parámetros de energía interna, entalpía, entropía y ¿cómo se llama el otro? Ahí era la A, pero no me acuerdo qué era. Abusados. Les digo que, Bueno, que es importante que estemos revisando lo que estamos trabajando. Fíjense, así como estamos, se nos pierde más rápido la información. Entonces, hagan un esfuerzo. No sé, a lo mejor hoy, vamos, no sé, imaginen que están en clases presenciales. Y no sé, cuando están así, a lo mejor se levantan a las 5 de la mañana para venirse a la escuela, ¿no? O para ir a la escuela. Pues a lo mejor sería una buena táctica que se levantaran a esa hora y repasaran. Ajá. Entre que ya se están despertando y levantando y demás, hagan de cuenta que están yendo a la escuela. 1. Hagan de cuenta que el día del examen no pueden sacar absolutamente nada más que la calculadora, el lápiz y la goma. Y eso les va a servir para, pues, ponerse a estudiar. O sea, la calificación que obtengamos, muchachos, refleja lo que estamos haciendo. Uh-huh. A ver, ¿qué otra cosa vimos? Aurea, buenos días. Sergio, buenos días. ¿Qué otra cosa vimos? La clase anterior. Los diferentes tipos de calores. Los diferentes tipos de calores. Vimos qué tipos de calores revisamos la clase anterior. Calor de reacción, de formación y de combustión. Vimos la definición de calor de reacción. Ajá, que es muy sencilla. Es la cantidad de calor que se absorbe, se desprende cuando se lleva a cabo una reacción química. Vimos con precisión lo que es el calor de formación. A ver, ¿qué cosa es el calor de formación? Citlalxóchitl, buenos días. Buenos días, profesora. El calor de formación es la cantidad de calor que se absorbe o se va a desprender cuando se va a formar un molde compuesto a partir de sus elementos puros. En el estado alotrópico más estable. Ajá. Bueno, ese concepto, esa definición nos sirve para hacer algunos cálculos. Ahorita vamos a poner ejemplos de la importancia de esa definición. Ajá. Vimos también lo que es el calor de combustión. Vanessa, buenos días. Vanessa Vargas. ¿Qué es el calor de combustión? Aishané, buenos días. ¿Qué es el calor de combustión? Ajá. Entonces, es la cantidad de calor que se libera cuando se quema un mol de compuesto hasta sus últimos productos. Si es un compuesto inorgánico, se obtiene el óxido. Si es un compuesto orgánico, así de entrada se va a obtener CO2 y agua. Miren, hay algunos casos en los que se puede determinar el calor de combustión de las proteínas. Y las proteínas a veces tienen en su estructura azufre o nitrógeno. Entonces, cuando se tienen estos dos elementos, aparte del CO2 y el agua, se obtienen el dióxido de azufre o el dióxido de nitrógeno, los gases correspondientes a esos elementos cuando reaccionan con el oxígeno.
Ajá. Muy bien. Hoy vamos a ver otro calor, que es el calor de disolución. Uh-huh. Y les decía yo, dependiendo de la transformación química que se esté analizando, pueden existir diferentes tipos de calores de reacción. Ajá. Entonces, vamos a revisar nada más esos tres: el calor de formación, el de combustión, y ahorita les vamos a platicar sobre el calor de disolución. En este caso, muchachos, cuando entran en contacto un soluto y el disolvente, se generan, o hay 3 etapas en las que se generan o se libera o se absorbe calor. Y esas 3 etapas se pueden representar a través de una gráfica. Entonces, por favor, les voy a mostrar el trabajo que tengo aquí para ustedes y vamos tomando nota de lo que vamos a platicar. Ajá. Bueno, a ver. Calor de disolución. Ajá. Fíjense, existen 3 etapas cuando se está generando o se está desarrollando ese fenómeno de disolución. Vamos a pensar, fíjense, que tenemos hidróxido de sodio y le adicionamos agua. O bien ácido sulfúrico y lo diluimos también con agua. Estas 2 reacciones son fuertemente exotérmicas. Aquí se va a obtener NaOH acuoso. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Ahorita copian lo que está ahí en la pantallita. Pongan atención. Ajá. Y aquí vamos a tener ácido sulfúrico también acuoso. Ajá. Bueno, fíjense bien. Vamos a pensar aquí en este punto de la gráfica que tenemos un mol de cualquiera de estos 2 compuestos, de estos 2 solutos. Y les vamos a adicionar N moles de disolvente. Ajá. Entonces, en este punto tenemos un mol de el hidróxido de sodio o un mol de ácido sulfúrico. Y tenemos ¿cuántos moles de disolvente en este punto? Pregunto. 0. 0. Uh-huh. No hemos adicionado todavía nada de el disolvente. Cuando adicionamos N moles de disolvente, de inicio se libera una gran cantidad de calor. A ese calor se le llama calor integral. Entonces, calor integral de disolución, vamos a tener calor que se libera, el integral, calor que se libera cuando se adicionan de 0 moles a N moles del disolvente. Uh-huh. Es decir, aquí en la gráfica tendríamos N moles de disolvente adicionados. Y ese calor que se libera es de gran magnitud. A ese calor se le llama calor integral. Después, si seguimos adicionando disolvente, de N moles vamos a ponerle 1 a N moles 2, se va a generar otro calor que se llama calor diferencial de disolución. Y se define como el calor que se libera de N moles, a N moles de disolvente adicionados. De N moles, aquí tenemos N1 a N moles 2,
de disolvente adicionados. A ese se le llama calor diferencial. Ajá. Si seguimos adicionando disolvente, entonces llegaremos a un punto, fíjense, en el cual la cantidad de calor que se libera se mantiene constante. Ya no aumenta, se mantiene constante. Cuando adicionamos N moles de disolvente, y a eso se le llama calor de disolución a dilución infinita. Ajá, cuando ya es constante la liberación de calor, se tiene a ese calor liberado se le llama a dilución infinita. Ajá. Entonces, en este caso, en el proceso de disolución podemos fragmentar en 3 etapas la cantidad de calor que se libera. Y la gráfica correspondiente para una reacción exotérmica sería de este tipo, como se las estoy mostrando en el recuadro que está del lado derecho. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, esos son entonces los diferentes tipos de calores de reacción que son bien comunes cuando estamos llevando a cabo una reacción química. Entonces, ahorita fíjense lo que vamos a platicar. Vamos a platicar acerca de la importancia de estas definiciones. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que va a consistir, fíjense, el problema es el siguiente. Vamos a pensar que tenemos una proteína a la cual queremos determinar su calor de formación. El calor que se absorbe o se desprende cuando se forma esa proteína. ¿Sale? Ese es el problema. Vamos a poner de manifiesto la importancia de las definiciones que estamos estudiando. Entonces, les decía yo, la tarea o el problema a resolver es determinar el calor de formación de una proteína, de la proteína. Entonces, fíjense, por supuesto, debemos conocer la fórmula de esa proteína. Ajá. Debemos conocer su fórmula. Y la vamos a someter a combustión. Por lo tanto, el otro reactivo en la reacción es el oxígeno. Y eso es, si tenemos una proteína que es un compuesto orgánico más oxígeno, se va a quemar y se va a liberar un cierto calor. Y ese calor pues va a ser un delta H de combustión, que es equivalente al delta H de la reacción. Como se conoce la fórmula de la proteína más oxígeno, se puede establecer la reacción química correspondiente. Ajá. Se balancea. Y se lleva a cabo el experimento calorimétrico. Entonces, se mide el delta H de la reacción y se tiene un valor determinado que lo vamos a denotar como menos X. Ajá. Es el calor que se libera cuando se quema un mol de proteína. Bueno, pero lo que a mí me interesa es determinar ese delta H de formación, porque después lo puedo plasmar en tablas y me sirve para hacer más cálculos. Entonces, ya platicamos que hay una ecuación general que es muy útil y que la vamos a utilizar para cualquier reacción, y esa delta H de la reacción va a ser igual a la sumatoria de delta H de productos
menos la sumatoria de delta H de reactivos. También les platiqué por ahí que esto aplica a delta E de la reacción, a delta G de la reacción, a delta A de la reacción también. Si en algún problema nos dicen determina el delta G de la reacción, podemos utilizar esta expresión si tenemos los datos adecuados. ¿Sale? Ok, entonces fíjense. Aquí tendríamos lo siguiente. Para esa reacción que estamos estudiando, el delta H de la reacción, aplicando esta expresión, quedaría como delta H de la reacción sería igual al delta H de formación del CO2 de este, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Más qué? Más el delta H de formación del agua multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Más qué? Más el delta H de formación de este otro compuesto por su coeficiente estequiométrico. Más el delta H de formación de este otro compuesto por su coeficiente estequiométrico. Todo esto, muchachos, ¿es el delta H de quién? Pregunto. ¿Todo esto es el delta H de quién? De los productos. De los productos. Ajá. Es el delta H de la sumatoria de productos. Entonces, como la reacción general me dice que el delta H de la reacción es igual al delta H de productos menos el delta H de los reactivos, la sumatoria, entonces nos falta expresar lo correspondiente a los reactivos. Entonces, esto sería lo correspondiente a la proteína. A esta. Es el delta H de formación de la proteína. Más, ¿qué me falta expresar? El delta H de formación del oxígeno, que es el otro reactivo, multiplicando por su coeficiente estequiométrico. Bueno, entonces, fíjense, ¿cuánto vale el delta H de formación del oxígeno? ¿Cuánto vale? 0, ya lo habíamos platicado. Ajá. El delta H de formación de cualquier elemento es igual a 0. Por lo tanto, fíjense, nos quedaría entonces que el delta H de la reacción es igual a la sumatoria de delta H de productos. ¿Sí están viendo el cursor, muchachos? ¿Sí ven lo que estoy señalando ahorita? Sí, ok. Menos el delta H de formación de la proteína. Les platiqué hace ratito que la tarea para este ejemplo es calcular el delta H de formación de la proteína. Entonces, fíjense, de esta ecuación grandota que tenemos aquí, lo que a mí me interesa conocer es esto. Por lo tanto, vamos a despejar de esa ecuación el delta H de formación de la proteína. Ajá. Y eso va a ser igual a menos el delta H de la reacción, que sería este de aquí, más el delta H de los productos, la sumatoria del delta H de productos. Entonces, ¿de dónde obtengo este dato? Les pregunto,
¿De dónde obtengo este dato? Nos dieron arriba de menos X. Y si no nos lo dieran, ¿cómo lo obtendría? Esa es una buena respuesta, la que dio su compañera, ¿no? O sea, se los dan. Y si no nos lo dieran, ¿qué tendríamos que hacer para saber ese valor? A ver, estamos más de 30 personitas en la plataforma. A ver, y estamos todos pensando en ese problema para resolver. ¿Cómo puedo yo determinar este delta H de la reacción? Se los dije hace ratito, ¿eh? ¿Cómo lo podría hacer? A ver, chaparritos, vamos a preguntarle a Ernesto. Mande. Mírelo. ¿Dónde anda Ernesto? Aquí estoy. A ver, ¿cómo determino el delta H de la reacción? Vamos a pensar que ese dato no lo tengo. ¿Cómo podría determinar ese delta H de la reacción? Bueno, tengo anotado que se puede calcular con la sumatoria de H de productos menos la sumatoria de H de reactivos. Ajá. Pero eso no me va a servir. Aquí, esa está, mira, aquí está. Pero la tarea es determinar el delta H de formación de la proteína. Entonces, si tú no conoces esto, no puedes tener este valor. Ahí hay un complemento entre la termoquímica y la calorimetría. ¿Qué tendríamos que hacer para conocer el delta H de esta reacción? A ver, la pregunta es... ¿El uso del calorímetro? Pues sí, hace ratito lo comenté. Se puede determinar el calor de combustión de la proteína a través de un calorímetro y con eso determinamos este valor. O sea, trabajamos esa parte experimentalmente. Determinamos el delta H de esa reacción que estamos analizando y ya tenemos este dato. Ajá. Nos faltaría este dato, ¿no? Para cumplir con el problema que nos están encomendando. ¿Cómo le haríamos para tener este dato, muchachos? Pregunto. Ya lo dijo Pablo. Hacemos el experimento con el calorímetro y determinamos, medimos este valor. Y este otro, ¿cómo lo obtenemos? Pregunto. ¿Cómo será? A ver, le vamos a preguntar a Mercury. ¿Cómo obtendríamos esos datos, Mercury? Yo digo que sí está ahí el compañero Mercury. Aquí estoy, no, es que no sé cómo. Está pensando. Sí. No, está pensando. Muy bien. ¿Cómo obtendríamos esta parte de la ecuación para que yo pueda determinar que es mi problema? Fíjense, esta parte de la ecuación, es todo esto. Estamos de acuerdo, ¿no? Estos son los productos. Y dice aquí que es el delta H de formación de este compuesto más el delta H de formación de este y de este. Y entonces ahí es donde vamos a ir a consultar en tablas. En tablas ya está expresado cuál es el valor del delta H de formación de todos ellos. Los obtenemos de tablas, hacemos la sumatoria y obtenemos ya este dato. ¿Me expliqué? En tablas existen los deltas H de formación de muchos compuestos y su estado de agregación correspondiente.
Entonces, esto lo obtenemos de tablas. Aquí está. Lo sumamos. Esto lo obtenemos de manera experimental. Hacemos la operación y obtenemos el delta H de formación de la proteína. Y ese dato, pues, lo podemos tener ahí presente y utilizarlo para hacer otros cálculos. ¿Me explico? Aquí estamos, fíjense, poniendo de manifiesto los dos conceptos que hemos estado trabajando. El delta H de formación y el delta H de combustión. Porque finalmente esto, lo voy a escribir aquí abajito, también es un delta H de combustión. ¿Me explico, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Sobre qué leyes se rige la termoquímica? Pues son dos. Ajá. La ley de Lavoisier y Laplace. ¿Y cómo se llama la otra ley? ¿La ley de quién? A ver, díganme. Las leyes de la termoquímica son esta ley de Lavoisier y Laplace. ¿Y cómo se llama la otra ley? Ley de Hess. Ajá, la ley de Hess. Que son, las dos derivan. ¿De qué ley, muchachos? ¿De qué ley derivan esas dos leyes? ¿De qué ley derivan? De la segunda ley de la termodinámica. De la primera ley de la termodinámica. ¿Qué establece esa primera ley de la termodinámica? ¿Qué establece la primera ley de la termodinámica? Que toda la energía en el universo es constante. Que toda la energía en el universo es constante. ¿Sí? Otra. Que la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. Así es. Ajá. Esa es la base para establecer la ley de Lavoisier y Laplace y la ley de Hess. De ahí derivan. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? La ley de Lavoisier y Laplace establece que la cantidad de calor que se desprende cuando se forma un producto es la misma cantidad de calor que se absorbe cuando se destruye. Ajá. A ver, le vamos a pedir a Rodrigo que si por favor vuelve a leer el enunciado de esa ley de Lavoisier y Laplace. Rodrigo Fabián. Buenos días, compañero. Bueno, vamos a pasar lista. A ver, Laura Itzel, buenos días, compañera. Buenos días, maestra. ¿Puedes leer, por favor, otra vez el enunciado de la ley de Lavoisier y Laplace? La cantidad de calor que se desprende cuando se forma un producto es la misma cantidad de calor que se absorbe cuando se destruye. Ajá, eso es lo que establece la ley de Lavoisier y Laplace y deriva de la primera ley de la termodinámica. Ese enunciado deriva de la primera ley de la termodinámica. Entonces, aquí hay un ejemplo. Pregunto, ¿qué calor de reacción se está manifestando en este ejemplo? ¿Cuál es el calor de reacción que se está manifestando en ese ejemplo? María Fernanda Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Qué calor de reacción se está manifestando en ese ejemplo, compañera? ¿El de formación?
el de formación. ¿Y qué establece esa definición, María Fernanda? El calor de formación, ¿qué dice? ¿Cómo se define? Es el calor necesario para que un molde, para formar un molde o un producto. Ajá. ¿Así nomás? A ver. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. ¿Nos das la definición del calor de formación, por favor? Sí, es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende cuando se forma un molde compuesto a partir de sus elementos puros. En el estado alotrópico más estable. Más estable. Uh-huh. Es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende cuando se forma un mol de compuesto a partir de sus elementos puros en el estado alotrópico más estable. Un alótropo es aquella estructura que asocia átomos de manera particular. Ajá. Entonces, en el caso del oxígeno, la estructura más común y más estable es la asociación de oxígeno diatómico. Pero ya sabemos que hay otras, ¿no? Por ejemplo, la del ozono. La del ozono, ¿cuál es la fórmula del ozono? ¿Cuántos átomos? 3. Se están asociando 3 oxígenos, pero no es tan estable como esta. Y la del carbono ya habíamos platicado, ¿no? Que hay varias también. El más estable es el carbono grafito. Uh-huh. Bueno, a ver, pregunto. ¿Qué me indica este parámetro? Que la reacción, ¿en qué condición se está llevando a cabo? De noche. Si yo evalúo un delta H, ¿eso qué me está indicando? ¿Que la reacción está llevándose a cabo en qué condición? ¿Presión constante? A presión constante. Ajá. El signo negativo, ¿qué me está indicando? Este signo negativo, ¿qué me está indicando? Que se libera calor. Que se libera calor cuando se lleva a cabo esa reacción. Es una reacción exotérmica. Ajá. Que se está llevando a cabo a presión constante. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí para formar este compuesto, el CO2, se libera esta cantidad de calor y así se considera la reacción directa. Pero si el proceso se lleva a cabo de manera inversa, entonces el delta H tiene el mismo valor, pero con signo contrario. Eso es lo que establece la ley de Lavoisier y Laplace. Uh-huh. Es sencillo esto, ¿no? Está muy sencillo, pero es bien importante que lo tomemos muy en cuenta y que lo ubiquemos bien porque esto nos permite hacer cálculos en termoquímica. Uh-huh. Muy bien. La otra ley de Hess, a ver, ¿qué establece la ley de Hess? Le vamos a preguntar a Saraí Rebeca. Compañera Saraí, ¿te acuerdas qué establece la ley de Hess? Bueno, lo que encontré es que servía para comprobar indirectamente el calor de la reacción y decía si es un proceso de los reactivos reaccionan para la formación de productos. ¿Pero qué establece? ¿Qué dice? ¿Cuál es el enunciado de la ley de Hess? A ver, Aurea, ¿qué establece o qué indica la ley de Hess? Bueno, yo encontré que decía, si una reacción procede en varias etapas, el calor de reacción total será la suma algebraica de los calores de las distintas etapas. Y a su vez, esta suma es idéntica a la que tendría lugar por absorción o desprendimiento de una reacción que procediera de una sola etapa. Así es. Ajá. El calor total en una reacción, el calor que se absorbe, se desprende en una reacción determinada, va a ser igual
a la suma de los calores de las diferentes reacciones si se llevan a cabo, si ese proceso se lleva a cabo en diferentes etapas. Ajá, en varias etapas. Entonces, aquí hay un ejemplo general. El calor total en una reacción es independiente de las etapas en que se lleve a cabo. Y vamos a pensar que la reacción general es esta. Si ponemos a reaccionar A más B, nos va a dar D, y el delta H total lo vamos a expresar como X. Así como está expresado esto, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Entonces, fíjense, si el procedimiento lo hacemos en varias etapas, por ejemplo, pasamos de A a A1, vamos a tener un valor de delta H igual a Y. Si pasamos de A1 a B, tendremos de A1 más B, tendremos un producto D y el delta H2 será igual a Z. Entonces, el delta H total va a ser la suma de delta H1 más delta H2 y eso va a ser igual al delta H total del proceso en una sola etapa. Eso es lo que establece la ley de Hess. Y así también esta ley es muy importante para hacer cálculos en termoquímica. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, esas dos leyes, muchachos, son fundamentales, básicas, para hacer cálculos en termoquímica. Así como la expresión que les mostré hace rato y que les mostré desde la otra vez y que les comenté que es bien importante. El delta H de una reacción es igual al delta H sumatoria de productos menos la sumatoria de delta H de reactivos. Ajá. Bueno, entonces, fíjense, dada la importancia del concepto de delta H en una reacción química, estas expresiones son muy importantes a una temperatura determinada. Normalmente, les decía yo la vez anterior, que las condiciones de temperatura que se consideran son 298.15 Kelvin y la presión igual a una atmósfera. Ajá. Pero ¿qué tal si el proceso se lleva a cabo en una condición distinta de temperatura? Entonces tendremos que obtener una ecuación que me permita calcular ese delta H de la reacción a una temperatura distinta. De tal forma que entonces van a poner ahí en su cuaderno, nada más estoy viendo lo que sigue. Ay, ya se me... vamos a poner delta H, escriban por favor. Pongan ahí en su cuaderno. Delta H en función de la temperatura. Ajá. Bueno, entonces, para una reacción general, fíjense, tendríamos delta H de la reacción es igual a ¿qué? Sumatoria de H de productos menos sumatoria de H de reactivos. Y esta expresión es válida, otra vez lo vuelvo a repetir, a una temperatura
de 298.15 Kelvin. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros vamos y buscamos en tablas, por ejemplo, miren, vamos a pensar que yo tengo este compuesto más este otro. ¿Qué nos da esta reacción, muchachos? Si combinamos... Cloruro de sodio y agua. Ajá, cloruro de sodio más agua. Y la tarea es la siguiente. El problema que hay que resolver es el siguiente. ¿Cuál sería el delta H de esa reacción? O sea, ¿cuánto calor se absorbe o se desprende en dicho proceso? Pues una es tener ahí a la mano un calorímetro y combinar ambos reactivos y medir el cambio en la temperatura y a través de eso determinar el delta H de la reacción. Ese sería un camino. Pero vamos a pensar que les dicen, a ver, ahorita, en 5 minutos, por favor, resuélveme ese problema. ¿Cómo le haríamos para resolver esa situación? ¿Qué tendríamos que hacer? Pregunto. Buscamos en tablas el delta H del cloruro de sodio, del agua, luego lo sumamos y luego buscamos los del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico y luego lo sumamos y luego restamos los de los productos a los de los reactivos. Así es, fíjense, tendríamos que buscar el delta H de formación de productos, en este caso sería del cloruro de sodio, más el delta H de formación del agua. Lo sumamos, como dijo su compañero, y buscamos el delta H de formación del hidróxido de sodio. Le voy a poner así for nada más, porque si no, no me alcanza, ¿eh? Del hidróxido de sodio, más el delta H de formación del ácido clorhídrico. Aquí es sólido, aquí es líquido. Que eso ya viene en tablas. Hacemos la operación y tenemos el delta H de la reacción. Que vamos a pensar que es, no sé, menos Y a lo mejor. Bueno, esto es a 298.15 Kelvin, porque a esa temperatura se registran o se plasman en tablas los valores del delta H de formación de este y de este. Pero si yo quiero saber cuál es el delta H de una reacción, no sé, a 37 grados centígrados, ¿no? Que es más o menos la temperatura corporal. Entonces tendríamos que confeccionar una ecuación que sea aplicable a una temperatura diferente a 298.15 Kelvin. Y eso lo podemos hacer utilizando como base esta expresión que encerré en un rectángulo y que les he comentado que es una expresión importante, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a derivar en función de la temperatura. En función de dt. Ajá. Igual a sumatoria de H de H de productos menos sumatoria
de H de reactivos. A ver, compañeros, ¿se acuerdan a qué es igual esta relación? Y esta otra, o sea, de manera general, podemos ponerlo así, de manera general. DH en DT, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan a qué es igual? A ver, Alessandra, ¿a qué será igual? ¿Me puede decir? No me acuerdo, maestra. ¿En dónde? Ay, no, maestra, ya me perdí. Ya se perdió. A Ya ver. desde el sábado. No se tiene que perder. Se tienen que poner a repasar mucho. A ver, ¿a qué es igual de H en DT? A la capacidad calorífica, ¿no? ACP. Ajá, eso por ahí lo tienen en sus notas. Hay que repasar mucho. Entonces, considerando eso, fíjense, tendríamos de delta H de la reacción entre DT va a ser igual a CP de productos. Ajá, podemos ponerle sumatoria de CP de productos menos sumatoria de CP de reactivos. Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué ahí no fue, o sea, arriba no fue D de la suma de delta H de los productos? Lo podemos manejar así como, es que mira, acuérdate, ¿no? Cuando tenemos reactivos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Proteína más oxígeno, finalmente te vas a quedar nada más con el H de la proteína, porque esto es igual a 0. Por eso lo pongo así. ¿Sale? Pero sí, gracias. Sí, lo podemos poner delta H o H. Ok, entonces fíjense, esto que acabo de escribir ahorita también lo podemos poner así. Delta H de la reacción en DT es igual a delta CP. Ajá, de la reacción. ¿Sí? Esto es igual a un delta CP de la reacción. ¿Para qué estoy haciendo este trabajo? Jason, buenos días, Jason. Ahí andas, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Ajá, a ver, compañero, ¿para qué estoy haciendo este trabajo? ¿Para qué estoy haciendo esta deducción? Siempre hay que estar bien atentos, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? Porque si no, al final dice uno, pues quién sabe qué hizo, ¿no? Pero si tenemos en nuestra cabeza qué cosa está haciendo, para qué lo está haciendo, es más fácil ir siguiendo las etapas, los procesos y entender mejor cuál es el sentido del trabajo que estamos haciendo. A ver, Marco Daniel, ¿para qué estamos haciendo este trabajo? Si andas por ahí, Marco, se me hace que hoy no anda por ahí. Así está ahí. A ver, compañero, ¿para qué estoy haciendo este trabajito? Pues para obtener una relación más general, ¿no? ¿De qué? Ándele. A ver, nos vamos a regresar. Ajá, ¿en función de qué?
A ver, ¿quién nos dice para qué estamos haciendo esto? De temperaturas distintas, ¿no? Ajá, fíjense. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Pablo. A ver, Pablo, platícanos. Pues lo estamos haciendo para calcular delta H cuando la temperatura no son 298.15 grados Kelvin, porque lo que viene en las tablas y la fórmula anterior solo es válida si la temperatura es esa y la presión es una atmósfera. Así es. Entonces, cuando variamos la temperatura, pues hay que calcular otra fórmula. Hay que usar otra fórmula. Ajá. Vamos, por ejemplo, alguna reacción metabólica, ¿no? Las reacciones metabólicas, pues ustedes saben que se llevan a temperaturas más o menos en los humanos a 37 grados, más o menos, ¿no? Entonces, esos datos que yo tengo de tablas, los ajusto y los adapto a la temperatura que a mí me interesa trabajar. ¿Queda claro? Eso es importante, muchachos. No se me pierdan en el camino. Urge que nos veamos en la escuela, porque allá si se me duermen, los regaño. Ay, si no, no es cierto. Les pedimos que nos traigan dulces. Si se nos distraen, los ubicamos, pero aquí miren lo que pasa. Están ustedes con sus cámaras apagadas, solo ustedes saben lo que está pasando ahí en su entorno. Muy bien. Entonces, ya tenemos la base para encontrar esa ecuación que andamos buscando. Y entonces, de aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a pasar para acá y vamos a integrar y vamos a tener de delta H de la reacción es igual a delta Cp de la reacción multiplicado por dt. Y ahora vamos a integrar. Vamos a integrar, fíjense, de una condición inicial a una condición final aquí. Y estos valores los podemos considerar constantes en ciertos rangos de temperatura. Entonces vamos a integrar de 1 a 2 acá. Y la integral de el lado izquierdo va a ser delta H 2 menos delta H1. Por supuesto, pues estamos hablando de la reacción. Igual a delta Cp, igual de la reacción, multiplicado, a ver, díganme, ¿a qué es igual la integral de esto? T2 menos T1. Muy bien. T2 menos T1. Y esta ecuación, muchachos, esta nos sirve para los fines que andamos buscando. Entonces, aquí podemos despejar delta H2 va a ser igual a delta H1 y ese delta H1, fíjense, le vamos a poner un cerito aquí que está manifestando ese delta H, ¿a qué temperatura sería? A 298.15. A 298.15 Kelvin. Más delta Cp multiplicado por T2. ¿Y esta temperatura T1 cuánto sería? ¿Qué temperatura sería? Pregunto. ¿Qué temperatura sería? Sería la temperatura ambiente. 298.15. 298.15 Kelvin. Temperatura estándar. A veces, escuchen bien lo que voy a decir, a veces las condiciones estándar las fija el investigador
Ajá, y cambian. No es 298.15 Kelvin, pero en los problemas les indican qué valor tiene la temperatura estándar. Ajá, entonces vamos a hacer una preguntita. Le vamos a preguntar a le vamos a preguntar a Mercury. ¿Para qué me sirve entonces esta ecuación Mercury? Nos sirve para saber el delta H cuando no tenemos las condiciones estándar. Así es, ¿sale? Nos sirve para saber el delta H a una condición diferente a la estándar, ¿sale? Entonces podríamos poner delta H es igual a delta H0 más delta CP T2 menos T1. Y esa ecuación, muchachos, sirve para, la podemos aplicar cuando las diferencias en las temperaturas no son muy altas, porque los valores de CP cambian si las temperaturas son, muy, muy altas. Pero es muy buena para hacer aproximaciones en el trabajo que se hace, pues en los ejemplos biológicos. ¿Me explico, muchachos? Profesora. Gracias. Entonces, fíjense, esto es lo que compete a termoquímica. Voy a hacer un resumen así muy rápido. ¿Qué vimos en termoquímica? Pues vimos la definición de calorimetría porque son complementarias. Ajá. Vimos los diferentes tipos de calorímetros, revisamos unas definiciones ahí definiciones base para hacer cálculos en termoquímica, vimos los requisitos que se necesitan para poder calcular el calor de una reacción en termoquímica, vimos las leyes, ¿no? Bajo las cuales se rige la termoquímica, y vimos esta última ecuación que nos sirve para calcular el delta H en función de la temperatura, así, de manera muy, muy resumida. Vamos a hacer un ejemplo por aquí para ver cómo se aplica esta ecuación que acabamos de desarrollar. Pónganse bien abusados, ¿eh? Siempre ubiquen, a ver, ¿para qué estamos haciendo esto? Si me pierdo en el camino, esa es una forma de regresar. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué nos está dando esta información la maestra? Y si no logran ubicarse, me pueden preguntar y entonces ya. Pero si me dejan avanzar así y les vale gorro y ustedes están en otra onda y están escuchando música, es por demás. Digo, por decir alguna cosa, ¿no? O se me están durmiendo. Ese es el problema, ¿no? De estar trabajando así. Que no ubicamos, no. Se sale de control muchas cosas que son importantes cuando estamos trabajando esta asignatura y cualquier otra, ¿no? ¿Algún comentario, muchachos? Pues esto, miren, es lo que les mostré ahorita y vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar esta ecuación, esta. Vamos a anotar, por favor. Anoten, por favor. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? No, profesora. Muy bien, pues vamos a hacer un problema. Por aquí creo que tengo espacio. Vamos a ocupar esos espacios. Anoten, por favor. Calcular
Listo. Dice calcular el delta H a 398.15 Kelvin de la reacción siguiente. Ahí está la reacción. Les dan el delta H estándar y los valores de CP, de productos y de reactivos. La temperatura estándar son 298.15. Sí, Gracias. sí. Aquí le vamos a poner. ¿Qué es lo primero que hay que calcular? Delta CP. Ajá. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Ajá. Entonces, el delta CP. Bueno, acuérdense, aquí ustedes deben poner, en realidad, pues ya los datos están ahí condensados, ¿no? Vamos a poner delta CP. Acuérdense, es sumatoria de CP de productos menos la sumatoria de CP de reactivos. Y entonces procedemos y fíjense bien, tenemos que considerar los balances, ¿no? El balance. Aquí tenemos un mol de esto, aquí tenemos medio mol y aquí tenemos un mol. Y eso es importante considerarlo cuando hagamos el cálculo del delta CP. Entonces tendríamos aquí que considerar que tenemos es CP de quién. ¿CP de quién? El dióxido de carbono. Ajá. CP del CO2. ¿Cuántos moles tenemos? Pues 1, ¿no? Aquí está. Menos CP de quién? Del oxígeno. Del oxígeno. Es un medio. Es un medio. Entonces aquí tendríamos que poner un medio de CP del oxígeno. ¿Qué más? El monóxido de carbono. Ajá, más. ¿Cuántos moles de monóxido tenemos? 1. Ajá, CP del monóxido. Y hacemos la operación y me dicen cuánto les da ese valor del delta CP. A mí me dio menos 1.465. Ajá, menos 1.46. Ay, 1.46. Ajá. Ok. Calorías, ¿no? Grado. Ya tenemos ahí entonces el delta CP. Ahora sí, ¿qué ecuación vamos a aplicar? La de
delta H0 más delta HCP por T2 menos T1. Ajá. Entonces, delta H0, bueno, no le voy a poner reacción. Ya sabemos que estamos hablando de la reacción. ¿Qué más? Más CP T2 menos T1. Y me dicen cuánto les da el resultado. A mí me dio menos 67.786.5 calorías. Ajá. Menos 67,787 calorías. Ajá. Les tiene que dar un resultado muy parecido a ese que nos está indicando su compañero. ¿Listo? Marco Daniel, ¿cómo vas? Profesora, ¿le podría subir? Creo que me equivoqué en anotar un dato. A ver, Marco Daniel, ¿ya estuvo? Ya, profesora. Ajá. Nancy Esmeralda. Sí, todo bien, profe. Ujú, muy bien. Paola Vidal. A mí me dio menos 67.786.5 calorías. Pues sí, está bien. Es lo mismo, está bien. Ujú. Ok, bueno. Muy bien. Debemos ir avanzando más o menos todo el mundo así a la par, ¿eh? A ver. Muy bien, ya estamos entonces viendo cómo se aplica esa ecuación. Voy a ponerles otro problema donde tenemos que aplicar lo que hemos estado revisando en este tema de termoquímica. Ajá. Entonces, ¿puedo mover la pantallita? Si no han terminado, chicos, por favor anoten el resultado. No tomen captura de pantalla ni nada, porque ni les va a servir, no tienen ahí las sustituciones. Tomen el resultado y tienen que hacerlo ustedes por su cuenta. Ok, a ver, vamos a ver. Hoy. A ver, entonces, anoten, por favor, anoten. Otro problemita.
Dice, calcula la entalpía de formación del ácido sulfúrico, partiendo del cambio de entalpía para la combinación de azufre con oxígeno hasta SO2, con un delta H de menos 70.96 kilocalorías. La oxidación del SO2 a SO3 utilizando un catalizador de platino con un delta H de menos 23.49 kilocalorías. Y el calor de solución del SO3 en agua para dar ácido sulfúrico a 25 grados centígrados con un delta H igual a menos 31.14 kilocalorías. La reacción de formación del agua tiene un delta H igual a menos 68.32 kilocalorías. Ajá. A ver. ¿Qué es lo que nos están pidiendo calcular, muchachos? Analicen, revisen mientras paso asistencia. Laura Itzel, buenos días. Buenos días, presente. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Sergio Adrián, buenos días. Presente, maestra. Digo, buenos días. Lisbeth Jacqueline, buenos días. Buenos días. Sara y Rebeca, buenos días. Buenos días. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Humberto Hilario, buenos días. Noé. Buenos días, maestra. Tenoch, buenos días. Buenos días, profesora. Mercury, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Ernesto Meneses, buenos días. Buenos días, maestra. Francisco Mijangos, buenos días. Hola, buenos días, maestro. Saramari Raquel, buenos días. Buenos días. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días. Alessandra Denise, buenos días. Tuvo que salir de la reunión porque fue al médico. Ajá, gracias. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Aishane, buenos días. Buenos días. Citlal Xochitl, buenos días. Buenos días, maestra. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días, profesora. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Sánchez, buenos días. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días, profesora. Presente. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días.
Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Buenos días. Vanessa, buenos días. Buenos días, profesora. Profesora. Pau, mande. Ay, disculpe, es que yo soy Sánchez González, pero creo que no, mi micrófono no se activó. Ajá, ok, gracias. Gracias. Sí. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días. Jason, buenos días. Buenos días, profesora. Ok, a ver, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo determinar, muchachos? A ver, ¿cuál es la reacción a la que debemos calcularle su delta H? ¿Qué calor es el que nos piden calcular? Formación de ácido sulfúrico. Ajá. Nos piden determinar el delta H de formación del ácido sulfúrico. ¿Cuál es la reacción que vamos a plantear para hacer ese cálculo? Acuérdense, ¿eh? En termoquímica necesitamos la ecuación química balanceada de la transformación que vamos a determinar el delta H. ¿Cuál es la reacción entonces que queremos estudiar? Podría ser S2 más O2 dan SO2. A ver, fíjense, la clave está aquí, ¿eh? O sea, Ahí. la final. Yo pensé Ajá. de paso por paso. Pues sí, lo vamos a hacer paso por paso, pero hay que saber qué es lo que vamos a buscar. ¿Cuál es la reacción entonces que andamos buscando? ¿Cuáles son los reactivos? O sea, la de CO3 más agua. A ver. Fíjense, es bien importante. Pareciera que esas definiciones que les di hace rato y el viernes, pues son como definiciones muy profundas, ¿eh? ¿Cómo planteamos la reacción de formación del ácido sulfúrico? Que esa es la que nos están pidiendo calcular. ¿Cómo la planteamos esa reacción de formación del ácido sulfúrico? Jennifer Paola, ¿cómo la planteamos la reacción? Es que yo también había pensado, como había dicho mi compañero Pablo, que era SO2 más O2, pero quedaba SO3 y luego se catalizaba. Sí, vamos a hacer eso, pero primero tenemos que saber a qué reacción queremos llegar. ¿A qué reacción queremos llegar? Ya me dijeron cuál es la definición de calor de formación, ¿no? ¿Queremos llegar al ácido sulfúrico? Ajá, ¿a partir de qué? ¿Qué dice la definición? Sus elementos. De sus elementos puros en el estado alotrópico más estable. Entonces, ¿cuáles son los reactivos? Díganme cuáles son los reactivos. Bueno, está bien, díganme cuál es el producto. H2SO4. Ajá, muy bien. Ajá. ¿Y cuáles son los reactivos? H2S2 y O2. H2 más azufre más ¿qué me falta? Oxígeno. Más oxígeno. Ajá, entonces aquí le vamos a poner gas, aquí es un sólido y aquí le vamos a poner un gas. ¿Qué me falta para tener correctamente expresada la ecuación? Balancear. Ajá, ¿dónde le pongo qué? Un 2 al oxígeno. Ajá, esa es la reacción que queremos obtener, esa. Ajá, y vamos a determinar su delta H con la información que nos están proporcionando. Entonces, fíjense,
¿Cuál es la primera reacción que podemos plantear, dado que tenemos su delta H? ¿Cuál sería la primera reacción? Tendremos, ahí dice, ¿no? Partiendo del cambio de entalpía para la combinación de azufre con oxígeno. A ver, entonces, ¿cuáles son los reactivos? Sería azufre más 2O2. Ajá, azufre más O2. ¿Qué nos va a dar qué cosa? ¿Qué nos da? ¿Qué pasó, chaparritos? SO2. SO2, muy bien. Vamos, muchachos, vamos. Eso su delta H, ¿cuánto vale? Es de menos 70.96 kilocalorías. Ajá, 70.96 kilocalorías. Ahí está la primera reacción que me están planteando. ¿Cuál es la segunda reacción? A ver, ¿cuál sería? SO2 más O2. Ajá. ¿Qué me va a dar eso? SO3. Ajá. ¿Cuál es el delta H? Menos 23.49 kilocalorías. ¿Qué me falta poner ahí en esa ecuación? Un medio en el oxígeno. Un medio en el oxígeno. Ok, el catalizador dice que es platino, ¿no? Ok, ahí está. ¿Qué más me falta? Bueno, ahí está, la segunda reacción. Luego, ¿cuál es la siguiente reacción que me plantean? SO3 y con agua. Ajá. SO3 gaseoso más agua. ¿Qué voy a obtener? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. Ajá, muy bien. Ajá. ¿Y con un delta H igual a cuánto? De menos 31.14 kilocalorías. Correcto. Y me dan una, ¿queda balanceada así la expresión? Esa última ecuación, ¿está bien? Sí. Sí. ¿Cuál es la última reacción que me están dando? ¿Cuál es la última reacción que me están dando? Era la primera, ¿no? La que está en rojo. ¿La primera? La reacción de formación del agua. Ajá, es la reacción de formación del agua. A ver, mis niños, ¿cómo se plantea la reacción de formación del agua? El agua, pues es el producto, ¿no? ¿Y los reactivos cuáles son? H más, o sea, H protonado, y OH. ¿OH? Oxígeno. Oxígeno. Eso me va a dar agua. ¿Cuánto vale el delta H? Menos 68.32 kilocalorías. ¿Qué le falta a esa última reacción que puse? Balancearla. Ajá. ¿Dónde le pongo qué? Un medio en el oxígeno. Un medio en el oxígeno. Ok. Bueno, fíjense bien. Ahora sí, la reacción que nosotros queremos obtener es la reacción que está en rojo.
Ajá. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos esto. Fíjense. Vamos a sumar todas esas reacciones que tenemos ahí. Y entonces, ¿qué podemos eliminar de lo que acabamos de escribir? Fíjense, como este compuesto está en productos y acá está en reactivos, lo vamos a eliminar. ¿Qué otra cosa podemos eliminar? El agua. Vámonos en orden, ¿no? Despacito, en orden. Con este se puede eliminar. Ajá. Ahora sí, ¿qué otra cosa se puede eliminar? ¿Lo que dijiste, compañera? El agua. El agua. Aquí la podemos eliminar con esta, ¿no? Ok. Fíjense, y entonces ahora nos va a quedar. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda este. Eso también se puede eliminar en medio del oxígeno. Pues ahorita vemos, ¿no? ¿Con quién lo vamos a eliminar? No lo podemos eliminar porque todo está del lado de los reactivos. Para poder eliminar, tienen que estar, fíjense, el SO2 estaba en productos, lo eliminamos con el SO2 de los reactivos. Vale, gracias, maestra. ¿Sí? Ajá. Para eliminar el SO3 estaba en productos y lo eliminamos con el SO3 que estaba en los reactivos. Eliminamos un agua que estaba en los reactivos con un agua que estaba en los productos. Entonces, el oxígeno no lo podemos eliminar porque todo está del lado de los reactivos. Entonces, nos queda SO3, el azufre. Nos queda este oxígeno, este otro y este otro. ¿Qué otra cosa nos queda en los reactivos? El hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, ¿se fijan? Ya tenemos los reactivos que nos piden en la reacción base. Tenemos el hidrógeno más el azufre más ¿cuántos oxígenos tenemos en los reactivos? 2. 2. ¿Solo 2? Bueno, sería 2 o 2. Aquí tendríamos ¿verdad? Y aparte tenemos 1 y este otro son 2. Entonces tendríamos otros 2. ¿Sale? Estos son gases. ¿Sí quedó? ¿De dónde salen todos esos oxígenos? Sí. Ok. ¿Sale? Y esto nos va a dar origen ¿a qué? Del lado de los productos, ¿qué nos queda? El ácido sulfúrico. Solo nos va a quedar Entonces vamos a tener H2SO4. ¿Sale? Por lo tanto, ¿cuánto sería el delta H total de la reacción? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el delta H total? ¿Sumar todo? Sumar todo. Y ahí estamos aplicando la ley de Hess, ¿no? Estamos trabajando en etapas y sumamos todo y lo que obtenemos, ¿cuánto es? ¿Me dicen? Menos 192.95. ¿Qué unidades serían? Kilocalorías. Kilocalorías. A ver, ¿cuánto es a todos les da ese resultado?
Pregunto, ¿a todos les da ese resultado? A mí solamente me da una unidad de arriba. Me da menos 193.91. Ajá. Igual a mí me da menos 193.91. Ajá. A mí también. 193, es casi lo mismo, ¿no? Kilocalorías. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Se fijan cómo dice uno, calor de formación? Ajá, sí. Les voy a poner de un gatito. Ajá, sí, ajá. Por ahí me mandaron un meme o no sé qué, ¿no? De un gatito que les dice uno las cosas. Ajá, sí, ajá. ¿Sale? Pero lo que hay que hacer es entender lo que estamos definiendo. ¿Sí? Y leer muy bien qué es lo que nos están pidiendo para que resolvamos el problema de manera correcta. ¿Algún comentario, muchachos? No, profesora. Perfecto. Vamos a hacer otro problema sencillito. Este está muy sencillo, ¿eh? Luego hay unos bien complicaditos. Más adelante vamos a hacer otros más complicados. A ver, por favor, anoten. Dice, los delta G de formación de la glucosa y el etanol en soluciones acuosas son menos 219.22 y menos 43.39 kilocalorías sobre mol respectivamente. El delta G de formación del CO2 es de menos 94.26 kilocalorías sobre mol. Determina el delta G0 para la reacción de fermentación alcohólica. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que plantear primero? Ecuación química. Ajá. Entonces, fíjense, el reactivo es
glucosa. Ese es el reactivo. Y vamos a obtener etanol, que sería más que. Ahí nos están diciendo qué otro producto tendríamos. ¿Más CO2? Más CO2. ¿Sí? ¿Qué tenemos que fijarnos primero? Balanceada. Ajá. Entonces, ¿qué le pongo en dónde? ¿Qué le pongo en dónde, muchachos? ¿O está bien así? ¿Está bien balanceada? No, no está bien balanceada. No está bien balanceada. ¿Qué le ponemos en dónde? A ver, chaparritos. Sería un 2 en el alcohol y otro 2 en el CO2. Ajá, un 2 aquí y un 2 acá. Y ya está balanceada. ¿Sale? Hay que fijarnos siempre que estén bien balanceadas. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué ecuación utilizo para resolver el problema? Acuérdense aquí, pues pongan sus datos, ¿eh? ¿Qué ecuación uso para resolver el problema? Delta G de la reacción va a ser igual a ¿qué? A ver, delta G de la reacción va a ser igual a ¿qué? Acuérdense que el delta H de la reacción también se puede aplicar al delta G, al delta E. Entonces, el delta G de la reacción sería igual a ¿qué? Delta G de productos más delta G de reactivos. Ajá. Menos, ¿no? Sí. De esta forma, yo puedo calcular el delta G de la reacción. Apliquen y me dicen cuánto les da el resultado. Fíjense, aquí les están dando, los datos que les dan son por mol, ¿no? Por mol de sustancias. Ajá. Aquí tenemos 2 moles y aquí tenemos otros 2 moles. Entonces, los datos que requieran hay que multiplicarlos ¿por cuánto? Por 2. Ajá. Órale. Delta G de la reacción, me dicen cuánto es. Vamos, muchachos.
Sería de 56.08 calorías por kilocalorías por mol. Ajá, pero ¿es positivo o negativo? Pues sería positivo. A ver, revísenle bien los signos. A mí también me da positivo. Ujú. A ver, vamos a ver. Me dicen, ¿eh? A ver, déjenme ver si les di bien los datos, porque luego me falla. Menos 219.22, menos 43.39, menos 94.26. A ver, entonces vamos a sustituir y vamos viendo. Tendríamos 2, ¿por cuánto? Por menos 43.39. Ujú. Luego, más 2 A mí me da por... negativo. Ajá, 2 También. ¿por cuánto? Menos 94.26, ¿verdad? Sí. Ajá. Luego, menos 219.22. 219.22. ¿Nada más? Nada más. Da menos 56.08. Ajá. Abusados con los Sí, me da lo signos. mismo. Menos 56.08 kilocalorías. Les tiene que dar un resultado negativo. ¿Sale? Muy bien. Ahí le revisan, le corrigen y y abusadillos ahí con los signos. Esos signos luego nos hacen batallar mucho. Bueno, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Quedó entendido lo que hemos revisado el día de hoy? Espero que sí. Y si no, repasen. Y si sí, también repasen para que les quede más firme la información que estamos trabajando. Muy bien. Bueno, a ver. Voy a quitar la pantallita. Ok. Bueno, jóvenes, pues ahí le vamos a dejar. Repasen, chaparritos. Es bien importante eso, repasen. Si no, nos vamos quedando en el camino y luego para reponerse es bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿No? No. Muy bien. No, Pues gracias. nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Cuídense. Repasen, por favor. Sí, repasen, por favor. Nos vemos.